Cuando me convertí en cristiano, el pastor Chen, el pastor de nuestra iglesia y su esposa tenían muy buena opinión de mí. Me nombraron líder del equipo de alabanza y maestro de la escuela dominical, y se preocupaban mucho por mí. Cuando yo tenía un problema o sentía alguna debilidad, ellos oraban por mí. También se preocupaban por otros miembros de la iglesia. Cuando alguien se sentía mal o débil, compartían enseñanzas sobre la Biblia para ayudarlo. Sentía que los dos eran muy cariñosos y que teníamos suerte de tenerlos. En mi corazón siempre sentí que eran mis padres espirituales en la fe. En 2018 conocí a algunos hermanos y hermanas de la Iglesia de Dios Todopoderoso en Internet. Tras oír su testimonio, descubrí que el Señor Jesús había regresado, encarnado como Dios Todopoderoso. Sí. Él expresa verdades para juzgar y purificar a la humanidad en los últimos días, cumpliendo la profecía de la primera carta de Pedro 4:17 que dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Amén. Estaba fascinado, y mi familia y yo investigamos la obra de los últimos días de Dios Todopoderoso. A partir de la lectura de sus palabras, todos supimos que eran la voz de Dios y que Dios Todopoderoso es el Señor Jesús retornado. Amén. Todos aceptamos la obra de los últimos días de Dios Todopoderoso. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Después de eso, pensé en el pastor Chen. Siempre nos dijo que estuviéramos atentos a la venida del Señor. Por lo que pensé que le alegraría mucho saber que el Señor había regresado, así que decidí contarle las buenas noticias. Durante una reunión, el pastor Chen dijo: estamos en los últimos días, debemos orar y estar atentos, porque el Señor podría regresar en cualquier momento. Oírlo decir esto me entusiasmó mucho, por lo que enseguida dije: hace poco conocí a unos hermanos y hermanas por internet que dan testimonio de que el Señor regresó. He asistido a reuniones con ellos y han sido muy esclarecedoras. Su respuesta fue: las reuniones en internet son muy buenas y pueden ayudarnos a comprender mejor las palabras del Señor. Luego siguió con su sermón. Yo estaba encantado, pensaba: el pastor Chen es un verdadero buscador de la verdad. Debo compartir el evangelio de los últimos días de Dios con él. Sí. Para mi sorpresa, el pastor Chen y su esposa fueron a mi casa unos días después. En cuanto entraron, con una seria expresión, el pastor Chen me preguntó: hablaste de unas reuniones en internet. ¿Te has unido a otra iglesia? Ver su expresión de disgusto me dejó un poco perplejo. Antes de que pudiera responder, mi mamá dijo con felicidad: sí, pastor. Hemos estado investigando la Iglesia de Dios Todopoderoso. Así descubrimos que el Señor ha regresado. Está expresando muchas verdades y está haciendo la obra de juicio comenzando por la casa de Dios. El pastor Chen respondió severamente: ¿el Señor ha regresado? Imposible. La Biblia profetiza claramente: he aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. El Señor regresará sobre una nube en los últimos días para que todos lo vean. Si ya ha regresado, ¿por qué no lo hemos visto? Mi mamá dijo: hay muchas profecías bíblicas sobre el regreso del Señor. Algunos versos dicen que vendrá sobre una nube abiertamente, pero también hay versos que dicen que vendrá en secreto, como en Apocalipsis capítulo 6, versículo 15. He aquí, vengo como ladrón. Y en el capítulo 3, versículo 3. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón. Y Mateo capítulo 25, versículo 6. Pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salid a recibirlo. Amén. Decir que él vendrá como ladrón significa que vendrá en silencio sin que nadie lo sepa. Si viniera abiertamente sobre una nube, todos lo verían. ¿Cómo sería eso como un ladrón? ¿Y quién necesitaría clamar que el novio ha llegado? No haría falta. Enfurecido, el pastor Chen dijo: ¿acaso tu afirmación de que el Señor viene en secreto no contradice las profecías de que vendrá sobre una nube? Esto no está de acuerdo con la Biblia. No hemos visto que el Señor viniera sobre una nube, lo que demuestra que no ha regresado. No lo creeremos.
Parecía que de verdad no lo entendía, por lo que le dije, Pastor Chen, las profecías de que venga en la carne en secreto y de que venga abiertamente sobre una nube, en realidad no se contradicen. Su regreso ocurre en dos etapas. Primero, Él viene en la carne en secreto. Expresa verdades para juzgar y purificar a la humanidad, y forma un grupo de vencedores antes de los desastres. Después de hacer eso, su obra en secreto termina, y luego Él enviará desastres, recompensará a los buenos y castigará a los malos. Destruirá a todos los enemigos de Dios. Aparecerá abiertamente a todas las naciones y pueblos solo después de que terminen los grandes desastres. Exacto. Aquellos que oyen la voz de Dios e investigan su obra mientras Él está aquí obrando en secreto, se presentan ante el trono de Dios. Aceptan su juicio en los últimos días y su corrupción es purificada. Finalmente serán llevados a su reino. Amén. Son las vírgenes prudentes que profetizó la Biblia. Aquellos que no oyen la voz de Dios mientras Él está aquí, obrando en secreto, y que condenan y rechazan a Dios Todopoderoso, son las vírgenes insensatas. Son los incrédulos y los que hacen el mal, expuestos por la obra de los últimos días de Dios. Cuando Dios venga abiertamente sobre una nube, verán que el Dios Todopoderoso al que se oponían es, en realidad, el Señor Jesús retornado. Pero será tarde para lamentarse. Es cierto. Los desastres los llevarán y serán castigados mientras sollozan. Así es. Esto cumplirá lo que el Señor dijo. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Amén. Así se cumplirán las profecías de que el Señor vendrá en secreto y de que vendrá abiertamente. Sí, Es cierto. está claramente Así es. expresado. Luego mi mamá dijo seriamente, Pastor, él tiene razón. La Biblia menciona la venida del Hijo del Hombre varias veces. Por ejemplo, porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. El Hijo del Hombre se refiere a Dios encarnado, así como el Señor Jesús fue el Hijo del Hombre. Nació del hombre y tuvo humanidad normal. Si el Señor regresara en su forma de espíritu, no se lo llamaría Hijo del Hombre. Así es. Y si el Señor regresara como Dios en el espíritu, ¿quién se atrevería a rechazarlo u oponerse a Él? No se cumpliría lo de es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado. El Señor Jesús ya ha regresado como Dios Todopoderoso encarnado. Debería leer sus palabras. Mi mamá buscó una copia de las palabras de Dios Todopoderoso para el pastor. Él no solo se negó a leerlas, además le dio un golpe al libro enojado y gritó, «Esto no es la palabra de Dios. Todas las palabras de Dios están en la Biblia y ninguna está afuera de ella». Me sorprendió mucho ver al pastor Chen tan fuera de sí. Incluso enrojeció de ira. Siempre había sido amable y de pronto parecía otra persona. Empecé a sentirme un poco tímido, por lo que oré a Dios en silencio y le pedí que me diera fe y me guiara para seguir con las enseñanzas. Sí. Eso me ayudó a calmarme un poco. De manera muy gentil le dije, Pastor Chen, no hay base bíblica para decir que todas las palabras de Dios están en la Biblia y en ningún otro lugar. Eso no está para nada de acuerdo con los hechos. El Evangelio de Juan dice, y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Amén. Amén. El Señor Jesús dijo mucho en los 3 años y medio en los que obró en la tierra. Pero lo que está registrado en los 4 evangelios solo se diría en unas cuantas horas. Esto demuestra que no hay forma de que todas las palabras del Señor Jesús fueran registradas en la Biblia. Además, hubo cosas que la gente que compiló la Biblia omitió. Las profecías de algunos profetas no llegaron a la Biblia. Eso incluye algunas palabras de Dios dichas por el profeta Esdras que no se incluyeron en la Biblia. Significa
que la afirmación de que no hay palabras de Dios fuera de la Biblia simplemente no se sostiene. Sí. Es cierto. Mi mamá también dijo, no solo quedaron fuera de la Biblia algunas palabras de Dios, también están las palabras de Dios en los últimos días. El Señor Jesús profetizó, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Amén. Amén. En Apocalipsis también se profetizó, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. También menciona al Cordero abriendo un libro. Todas estas son profecías de que el Señor dirá más palabras cuando regrese. Si no pudiera haber más palabras de Dios fuera de la Biblia, ¿cómo se cumplirían estas profecías? Sí. Dios Todopoderoso está haciendo la obra de juicio, expresando verdades que purifican y salvan completamente a la humanidad. Ha revelado todos los misterios del plan de gestión de Dios. Ha expuesto y juzgado la verdad de la corrupción del hombre y la raíz de la resistencia del hombre a Dios. Nos dio la senda para el verdadero arrepentimiento y para entrar al reino. Lo que se profetizó en Apocalipsis sobre que el Espíritu Santo habla a las iglesias y que el Cordero abra el libro se refiere a las palabras de Dios Todopoderoso. Sí. ¿Cómo podrían haber registrado estas palabras en la Biblia por adelantado? Decir que no existen palabras de Dios fuera de la Biblia, ¿no es demasiado arbitrario? Lo es. Dios es el Señor de la creación y la fuente permanente de las aguas vivas. Pero la obra y las palabras de Dios registradas en la Biblia son limitadas. No podemos delimitar a Dios basándonos en nuestras nociones. Eso sería negar la verdad, negar la propia obra y las palabras de Dios. Sí, así es. Esto enojó mucho al pastor Chen, pero no podía refutarlo. Solo dijo, eres inmaduro en la vida y se te puede engañar. Por tu bien no te permito esto. Confiesa y arrepiéntete ante el Señor ahora mismo. Respondí rápidamente, Pastor Chen, hemos llegado a la conclusión de que Dios Todopoderoso es el Señor Jesús retornado a través de la intensa búsqueda y la lectura de las palabras de Dios Todopoderoso. Usted no ha leído sus palabras, por eso es normal que tenga dudas y nociones. Así es. El Señor Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Si está dispuesto a buscar y a leer las palabras de Dios Todopoderoso, sus confusiones se resolverán. Así es. Apenas terminé de decirlo, su esposa me pidió información de contacto de los hermanos y las hermanas de la iglesia y dijo que luego lo investigaría. Le creí y les di la información. Ellos la aceptaron y salieron furiosos. Después de que se fueran, me sentí alterado por un tiempo. Siempre me habían parecido personas buenas y humildes. A menudo nos habían dicho que estuviéramos atentos al regreso del Señor. Pero cuando oyeron la noticia del regreso del Señor, no les interesó para nada. Tercamente se aferraron a las palabras de la Biblia. ¿Por qué no practicaban lo que predicaban? Sí. Estaba muy desilusionado y alterado, pero esperaba que investigaran la obra de los últimos días de Dios. Así que oré por ellos en silencio y les envié un enlace a la película Revelar el misterio de la Biblia, con la esperanza de que abandonaran sus nociones, investigaran la obra de Dios Todopoderoso y recibieran pronto al Señor. Bien. Estaba lleno de expectativas, pero sucedió algo realmente inesperado. Me enviaron todo tipo de rumores que difamaban a la Iglesia de Dios Todopoderoso para alejarme de ella. Al ver que no me afectaba, enviaron mensajes para acosar a los miembros de la Iglesia de Dios Todopoderoso. También en Facebook publicaron muchos rumores que difamaban y atacaban a la Iglesia de Dios Todopoderoso para engañar y evitar que otros investigaran el camino verdadero. Pero no se detuvieron allí. Fueron casa por casa, advirtiendo a los hermanos y a las hermanas que se alejaran de mí. Me juzgaban y hablaban mal de mí. Mucha gente tuvo la impresión equivocada y se distanció de mí. Algunos me enviaron mensajes acusatorios y se negaban a hablar conmigo cuando nos cruzábamos. Algunos ni siquiera respondían a la puerta cuando iba a visitarlos. Esta situación me entristeció mucho.
Había sido cercano a esos hermanos y hermanas en el pasado. Pero ahora me evitaban y me rechazaban. Habían creído las mentiras del pastor. Apenas podía creer que esto lo había hecho el pastor al que alguna vez había tenido en alta estima. Sufría y me sentía muy débil por dentro. No podía entenderlo. No hice nada malo, solo había aceptado la obra de los últimos días de Dios. ¿Por qué me trataba así el pastor? Cuando una hermana de la Iglesia de Dios Todopoderoso descubrió esto, me ofreció ayuda y apoyo, y me leyó un pasaje de las palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice: en cada paso de la obra que Dios hace en las personas, externamente parece que se producen interacciones entre las personas, como nacidas de disposiciones humanas o de la interferencia humana. Pero detrás de bambalinas, todo lo que sucede es una apuesta entre Satanás y Dios, y exige que las personas den testimonio de Dios. Cuando Job fue probado, Satanás hizo una apuesta con Dios detrás de bambalinas. Lo que aconteció a Job fue obra y la interferencia de los hombres. Detrás de cada uno de los pasos de la obra que Dios hace, en vosotros está la apuesta de Satanás con él. Detrás de todo ello hay una batalla. Amén. 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 Entonces entendí que el pastor fuera disruptivo y que los otros miembros de la iglesia me aislaran era una de las tentaciones de Satanás. Así es. Satanás quería que yo abandonara el camino verdadero y que traicionara a Dios y perdiera su salvación de los últimos días. Sí. Satanás es tan despreciable. Pensé, como ya estoy seguro de que Dios Todopoderoso es el Señor Jesús retornado, no importa qué dificultades se encuentre, debo seguirlo inquebrantablemente hasta el final. Amén. Amén. Luego la hermana compartió esta enseñanza. Dios usa estas situaciones para enseñarnos a discernir sobre los otros. La actitud de la gente a la venida del Señor muestra su actitud hacia la verdad y hacia Dios y revela la esencia de la gente. Así es. Luego leyó otro pasaje de las palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice: ¿deseáis conocer la raíz de la oposición de los fariseos a Jesús? ¿Deseáis conocer la esencia de los fariseos? Estaban llenos de fantasías sobre el Mesías. Aún más, solo creían que Él vendría, pero no buscaban la verdad de la vida. Por tanto, incluso hoy siguen esperándole, porque no tienen conocimientos del camino de la vida, ni saben cuál es la senda de la verdad. Decidme, ¿cómo podrían obtener la bendición de Dios tales personas insensatas, tosudas e ignorantes? ¿Cómo podrían contemplar al Mesías? Se opusieron a Jesús porque no conocían la dirección de la obra del Espíritu Santo, ni tampoco el camino de la verdad mencionado por Jesús. Y además, porque ellos no entendían al Mesías. Y como nunca habían visto al Mesías, ni habían estado en su compañía, cometieron el error de aferrarse en vano al nombre del Mesías, mientras se oponían a su esencia por todos los medios posibles. Estos fariseos eran tosudos y arrogantes en esencia, y no obedecían la verdad. El principio de su creencia en Dios era: por muy profunda que sea tu predicación, por muy alta que sea tu autoridad, no eres Cristo a no ser que te llames el Mesías. ¿Acaso no son estas opiniones absurdas y ridículas? Amén. Amén. Después compartió más enseñanza a la luz de estas palabras de Dios y arrojó luz sobre la conducta del clero. Siempre había pensado que, como conocían bien la Biblia, se habían esforzado por servir al Señor durante años, eran cariñosos con la congregación, y siempre nos decían que esperáramos el regreso del Señor. Eso significaba que amaban la verdad y ansiaban la venida del Señor. Pero la realidad me demostró que no era como yo había pensado.
Su apariencia humilde y cariñosa solo era una fachada para engañar y mentir a la gente. Y eran iguales a los hipócritas fariseos. Es cierto. Es cierto. Los fariseos también parecían verdaderos devotos. Explicaban las escrituras en las sinagogas todos los días. Oraban en las calles para que otros pudieran verlos. Todos esperaban que viniera el Mesías. Pero cuando el Señor Jesús apareció, expresó verdades y mostró tantas señales y maravillas que claramente provenían de Dios, los fariseos no quisieron saber nada. Tercamente mantuvieron las leyes bíblicas y usaron las palabras de las Escrituras para condenar la obra de Dios. Ayudaron a que crucificaran al Señor Jesús y fueron castigados por Dios. Sí. Mi pastor era igual a ellos. Él parecía servir al Señor y esperar su regreso. Pero, aún sabiendo que Dios Todopoderoso estaba expresando la verdad y haciendo la obra del juicio, se aferraba a sus propias nociones y a las palabras literales de la Biblia. Se oponía y condenaba la nueva obra de Dios. Decía que, si no venía sobre una nube, no era el Señor Jesús, y que nada que no estuviera escrito en la Biblia podía ser obra de Dios y demás. Hizo todo lo que pudo por evitar que otros investigaran el camino verdadero. Él y su esposa no esperaban en serio la venida del Señor. Eran fariseos modernos que despreciaban la verdad y la aparición y la obra de Dios. Sí. Así es. Me recordó a cuando el Señor Jesús condenó a los fariseos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros. Por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Comprender todo esto me brindó cierto discernimiento sobre la forma de actuar del clero. Pero lo que sucedió después me mostró definitivamente su verdadero rostro. Una tarde, el anciano Wang y 2 hermanas de mi iglesia anterior fueron a mi casa. Y solo me miraron fija y fríamente en silencio. Después, el anciano Wang tomó su teléfono, marcó un número y me lo pasó. Cuando lo tomé, oí que el pastor Chen lanzaba todo tipo de insultos enojado. Y luego me advirtió: tienes prohibido contactar a los miembros de nuestra iglesia y difundir el evangelio de Dios Todopoderoso en ella. No robes mis ovejas. Enfurecí completamente. Y le dije: ¿por qué no he de compartir la maravillosa noticia del regreso del Señor? ¿Por qué intenta evitar que la gente busque el camino verdadero? Son las ovejas de Dios. ¿Por qué no deja que oigan la voz de Dios? Sí. Sí. Tras cortar la llamada, el anciano Wang y las demás me regañaron y se fueron. El pastor siguió acosando a mi familia después de eso y difamó abiertamente nuestro nombre en la iglesia. Mi familia se volvió débil y negativa, incapaz de soportar el acoso. Las maldades del pastor me enojaron mucho. Leí estas palabras de Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso dice: hay algunos que leen la Biblia en grandes iglesias y la recitan todo el día, pero ninguno de ellos entiende el propósito de la obra de Dios. Ninguno de ellos es capaz de conocer a Dios y menos aún pueden conformarse a su voluntad. Son todas personas inútiles y viles que se ponen en alto para enseñar a Dios. Se oponen voluntariamente a Él, aunque lleven su estandarte. Afirman tener fe en Dios, pero aún así comen la carne y beben la sangre del hombre. Todas esas personas son diablos que devoran el alma del hombre y molestan deliberadamente a aquellos que quieren entrar en el camino correcto. Son piedras que obstruyen a los que buscan a Dios. Pueden parecer de buena constitución, pero ¿cómo sus seguidores pueden saber que son anticristos que llevan a otros a resistir a Dios? ¿Cómo van a saber sus seguidores que son diablos devoradores de almas humanas? Amén. Es la verdad.
Las palabras de Dios Todopoderoso me aportaron más claridad sobre la verdad del clero y su resistencia a Dios. Actúan como si protegieran al rebaño de Dios, al no dejarnos compartir su evangelio. Pero de hecho temen que todos sigan a Dios Todopoderoso y que dejen de escucharlos a ellos. Si pasara eso, perderían su estatus. Por eso se esfuerzan en evitar que los creyentes investiguen el camino verdadero. Me recordó las palabras del Señor Jesús. Pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Amén. El clero no solo se niega a buscar el camino verdadero por sí mismo, además difama y condena la obra de los últimos días de Dios Todopoderoso y engaña a los creyentes. Muchas personas que no conocen los hechos lo siguen y condenan a Dios Todopoderoso. ¿No convierten a esa gente en hijos del infierno como ellos para ser castigados juntos? Sin dudas. Son de verdad maliciosos hasta la médula. El clero del mundo religioso odia la verdad y condena la obra de los últimos días de Dios. Acorralan a las ovejas de Dios en sus propios rediles, luchando contra Dios, por su pueblo escogido. Son iguales a los fariseos que el Señor Jesús maldijo hace 2000 años. Sí. Es cierto. Son los malvados sirvientes, los anticristos expuestos por Dios en su obra de los últimos días. Vi completa y claramente su naturaleza demoníaca que se opone a Dios y su odio por la verdad. Decidí seguir a Dios Todopoderoso con confianza, a pesar de cómo intentaran interponerse. Gracias a Amén. Dios. Amén. Todos los miembros de mi familia ganaron discernimiento al leer las palabras de Dios Todopoderoso y ya no se sintieron limitados por ellos. Gracias a Dios. Al recordar esa época, cuando me acosaban y difamaban, aunque sufrí un poco, eso me brindó discernimiento sobre el clero. Vi cómo son realmente, que odian la verdad y se oponen a Dios. Ellos nunca me engañarán ni me limitarán. Gracias a Dios. También aprendí que en la batalla espiritual con los fariseos y los anticristos, si oramos y nos apoyamos en Dios, Él usará sus palabras para guiarnos a comprender la verdad y triunfar sobre las tentaciones de Satanás. Amén. Mi fe creció gracias a esa experiencia. Gracias a Dios Todopoderoso. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Qué enseñanza más útil.